A continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean ustedes a Temas y Debates. Hoy es lunes 16 de octubre del año 2023. Esta noche yo quiero hacer referencia y hablar un poco, y más bien que hablemos un poco, ya que quiero, Iván, a ver si me regalas, por favor, mi número de WhatsApp personal para que los amigos televidentes me escriban un poco con respecto al tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Reemplazo de unidades de buses, seguridad y comodidad ciudadana. Reemplazo de unidades de buses, comodidad y seguridad ciudadana. Ese es el tema del día de hoy. Miren, ¿por qué yo quiero abordar un poco este tema? Quiero abordarlo de dos puntos de vista en particular. En primer lugar, desde el punto de vista como usuario, ¿verdad? Y también desde el punto de vista como el empresario que oferta el servicio del transporte urbano colectivo, de las dos perspectivas, de las dos ópticas, el que usa el servicio y el que da este servicio. Recordemos que aquí tienes que resaltar y muy enfáticamente lo que es lo histórico que viene sucediendo en el país con lo que son la renovación de la flota vehicular de los diferentes departamentos y municipios de este país. Esta vez le tocó a Managua, igual a Ciudad Sandino, y gracias a Dios este gobierno que preside el presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, le ha dado prioridad principalmente y particularmente a este sector. En gobiernos pasados era lo contrario. Yo traje una imagen que quiero compartir con ustedes para que recordemos y no olvidemos principalmente las gestiones más bien estériles que hacían los gobiernos pasados a las gestiones bien fortificadas que hace este gobierno. Pero también tenemos nosotros, como usuarios y como dueños de unidades de transporte urbano colectivo, tenemos que aprender a dar un buen servicio, pero el usuario también tiene que aprender y concientizar a cuidar esas unidades nuevas provenientes de la República Popular de China, que vinieron hace 2-3 semanas atrás, y que el viernes pasado el presidente Ortega, en un acto, pues le hizo formal entrega a las cooperativas y a los dueños de estas nuevas unidades del transporte urbano colectivo. Gracias a la cooperación, lógicamente, de la República Popular de China y del buen gobierno de este
del presidente Daniel Ortega y doña Rosario Murillo. Se acabaron aquellos tiempos de aquellos buses amarillos que venían de los diferentes países, de Estados Unidos particularmente, donde los gobiernos pasados lo que daban, lo que le daban a la población nicaragüense eran las migajas, las sobras de los buses viejos provenientes de Estados Unidos y que los ingresaban a Nicaragua. Y ese era el servicio urbano colectivo que se le daba a este sector tan necesitado y tan vulnerable como es la gran mayoría de la población de este país. De ese tema yo voy a estar hablando esta noche un poco porque quiero dirigirme a los usuarios y también quiero hacer referencia y dirigirme particularmente y enfáticamente a los prestadores de este servicio. Escuchen bien, a los transportistas, a los dueños de cooperativas, a los representantes de este sector de transporte, porque aquí es un conjunto de engranajes que mueven este sector y cuyo beneficio los tenemos todos por igual, tanto el que da el servicio como el que ocupa este servicio. Tenemos igual derecho, pero también tenemos igual responsabilidad. Estaremos hablando en breves momentos de este tema. Sin embargo, Iván, a ver si me regalas, por favor, el video donde el presidente Ortega se montó a una de las unidades de estos buses y dámele audio ambiente, Iván. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ya le haces a tu? Sí, muchas gracias, oye, por todo lo que he hecho por el pueblo de Nicaragua. ¿Ya lo manejas tú? Sí, ya, no puedo hablar. Venga, sube. ¿Cuántos cambios tiene tu? 6. 6 cambios. ¿Y cuántos asientos? 40. 40. Sí. Más. Aquí tienes para... Sí, agarrándose ahí. Agarrándose. ¿Cuánto más por ahí? Hablando unos 30 más. Unos 30 más. Sí, 30. 40 más. Sí, 30, 40 más. Sí. 80. Hombre, gracias. Gracias por nunca lo vamos a olvidar. Está abierto ya. Ya está abierto. Vamos a hablar. Si lo quiere encender, lo van a encender, comandante. Ahí lo puede encender, comandante. ¿Aquí lo puedo encender? Sí, sí. Ya. Ahora sí. Aquí tenemos el acelerador. Aquí tenemos el clutch para el cambio. Ya no dirige. Aquí es el clutch. ¿Es el clutch? Ya. Y estos son los cambios. Sí, estos son los cambios. Vamos. Cierra la puerta. Cierra la puerta. Es algo memorable y que va a quedar para la posteridad este tipo de eventos. Y digo de eventos porque a pesar de que yo no ocupo el transporte urbano colectivo, pero sí tengo familiares, tengo amigos que ocupan este servicio, pero va a quedar para la posteridad lo que es este día más bien, o estas fechas de lo que fue el 16 el día de hoy, 16 de noviembre, de octubre, perdón, lo que son la entrega y posterior
echado a andar lo que son estas unidades del transporte urbano colectivo. El presidente Ortega, pues como todo buen ciudadano, como todo presidente, como toda persona humilde que ha vivido y que se ha puesto en los zapatos, en las necesidades de este pueblo, verdaderamente, se subió a una de las unidades, como ustedes lo vieron en las imágenes, en el video, se subió a una de las unidades, le preguntó al chofer, al conductor de ese bus, de cuántos cambios era el vehículo. El conductor le dijo que 6 cambios, cuántas personas, cuántos asientos, le preguntó al presidente, el conductor le dijo que eran de 40 asientos para 40 personas sentadas, pero también para 40 personas de pie. ¿Por qué yo hago un poco este comentario? Hombre, recuerden que yo les decía al principio del programa que yo quería hacerle ver los dos puntos de vista, o más bien de las dos ópticas, y hablar y tocar este tema. Porque tanto el que oferta, el que da el servicio, como el que recibe este servicio, tienen responsabilidades, pero también tienen obligación. Miren, aquí, a través de la historia de este país, desgraciadamente y lamentablemente, han pasado gobiernos que no le han dado el verdadero valor que se merecen los nicaragüenses. Escúchenme lo que le estoy diciendo. No le han dado el verdadero valor que se merecen, que nos merecemos nosotros como nicaragüenses y como ciudadanos. A pesar de que este sector en gobiernos pasados era uno de los generadores económicos más puntuales en aquellos entonces. Porque la gran población nicaragüense en años atrás no había muchos vehículos, no había muchas motos, no había muchos taxis, no existían muchos vehículos particulares. Entonces, la población nicaragüense, a través de las décadas de la historia, ha venido utilizando lo que es el sector público de transporte urbano colectivo en este país. O sea, era un generador, un dinamismo económico que producía este sector. Pero a pesar de eso, muy a pesar de eso, los gobiernos pasados no le daban el verdadero valor a la población nicaragüense. Entonces, por ende, lo que metían los vehículos para transportar a la población nicaragüense, los vehículos que ingresaban a este país eran provenientes de Estados Unidos o provenientes de otros países, que lo que entregaban, lo que vendían, lo que nos daban, eran vehículos, de aquellos vehículos amarillos, aquellos buses amarillos, viejos, por cierto, no vehículos nuevos, que lo habían ya desechado en Estados Unidos, los que son ¿cómo se dice? Los recorridos de los colegios. Entonces, esos eran los vehículos que venían aquí a Nicaragua y eran los vehículos que ocupaban los usuarios de este transporte urbano colectivo. Entonces, si vos no tenés un gobierno o un representante, un administrador de tus recursos económicos o naturales, vos no tenés un representante de esos recursos que va a vivir, que va a ponerse en los pies, que va a ponerse tu camisa como usuario del transporte, es obvio, es lógico que lo que te van a dar son las obras, son los vehículos que ya desecharon en otros países y que los metes aquí, por ende, a precio de guate mojado, y botas el servicio de viaje, ¿cómo le puedo decir? Deficiente. Que eso era lo que sucedía en gobiernos pasados. Por eso es que yo quería con ustedes compartir estas imágenes de los buses que anteriormente estaban circulando en la ruta de estos buses, de estos vehículos, en el que el sector transporte urbano colectivo de la capital y de sus municipios. Ustedes vieron la diferencia. Entonces, por lógica, si vos venís y te pones, como lo está haciendo el presidente Ortega, y te pones en los zapatos, vivís la necesidad, vivís
la necesidad de tu pueblo, es obvio que vos le vas a dar a tu pueblo y le da el valor verdadero que se merece tu pueblo. Entonces, vos lo que le traes, lo que metes a este país, son vehículos nuevos, totalmente nuevos. Entonces, allí es donde ya cae lo que es la responsabilidad del usuario y la responsabilidad del representante de este sector urbano colectivo, o sea, la cooperativa o los dueños de estos mismos vehículos. El gobierno está cumpliendo. El gobierno está cumpliendo. Ya lo decía la vicepresidenta Rosario la semana pasada, que esta es el primer embarque, la primera flotilla de vehículos que van a venir a Nicaragua. Son un total de 1.500 buses. Escuchen bien, 1.500 buses nuevos provenientes de la República Popular de China. Ya tenemos 250. Ya entraron 250 y ya andan circulando 250 buses nuevos. Ahora, la responsabilidad es del conductor y de las cooperativas. El presidente Ortega hacía referencia a que sentados alcanzan 40 y de pie alcanzan otros 40. Y este llamado yo se lo hago a las cooperativas de buses. Este llamado yo se lo hago y enfáticamente yo se lo hago a los conductores que transportan, que manejan estos vehículos. Porque si usted sobrepasa la capacidad, ok, voy a hacer un breve corte rápidamente, porque creo que hay que aclarar un poquito este actuar. El gobierno ya cumplió, pero ahora falta que las cooperativas, que los dueños de estos vehículos le cumplan a la población nicaragüense, pero también falta que la población nicaragüense le cumpla a este sector para mantener viva lo que es estos vehículos, pero que no pierdan su calidad, que no pierdan su tiempo de vida, porque se lo acortás. Si vos los maltratás, si vos los sobrepasás de vehículos, de pasajeros, vos vas a cortarle la vida a esas unidades que el día de hoy estamos recibiendo aquí en Managua y en Ciudad Sandino. Ya regresamos. El pueblo decidió el camino del progreso, seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud con Daniel. Ganamos, 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 el pueblo ganó. Tu vida se divide en muchas conexiones. Cuando vas, cuando venís y cuando... En fin, es decir, estás full conectada. Porque si tenés internet residencial, televisión, línea fija y móvil postpago con Claro, sos full Claro. Por eso recibís doble internet en tu postpago y podés llevarte tu Samsung Galaxy A14 desde $28.99. Solo escribinos por WhatsApp al 8859 4x0 y obtené más beneficios por ser full Claro, junto al internet más rápido de Nicaragua. Mi primo siempre me traía regalos. Después me chineaba y manoseaba mi cuerpo. Le conté a mi maestra y le dijo a mi mamá que lo denunciara por violencia sexual. Cuando mi tío venía a la casa me abrazaba fuerte, me besaba en la boca y me decía, ¿te gusta? Yo me sentí incómodo. Le conté a mi tía y lo denunció ante la policía por abuso sexual. El amigo de mi mamá me espiaba cuando me bañaba. Después me tocaba. Me decía que si le contaba a mis padres me iban a echar la culpa. Le conté a mi abuelita y lo denunció en la policía por abuso sexual. Los delitos sexuales contra la niñez son cometidos casi siempre por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales las señales de peligro del abuso sexual. Que sepan que tocarle sus partes íntimas es un delito y debe denunciarse en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF.
No teníamos mucho para dar. Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro. A mí me molestó. Pero no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio. Pero mi padre hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre. Hicimos algo bueno aquel día. No hay otro don mejor que el de dar, según lo que creas, así será. El interés por los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas y Debates. Le decía que antes de irme al corte, yo hacía referencia a que tanto transportistas como usuarios de este transporte urbano colectivo tenemos responsabilidades, pero también tenemos obligaciones. La capacidad de estos vehículos es de 40 ciudadanos sentados y de 40 ciudadanos de pie. Esa es la ficha técnica. Ahí están las especificaciones. Y no necesitas especificaciones, solamente con contar los asientos y ver los agarraderos que traen los buses, no necesitas ser un matemático o un ingeniero para darte cuenta de que la capacidad de un vehículo, en este caso de un bus, es de 80 personas y su conductor. No necesitas hacer mayor cosa. Eso lo decía el presidente Ortega. Por eso fue lo primerito que le preguntó al conductor. Y voy a le hacer a esto. ¿Cuántos cambios tiene? Los primeritos que le pregunto. ¿Cuántos cambios tiene? 6 cambios, le dice. Le dice el conductor. ¿Y cuántos asientos son? 40, le dice. Y 40 de pie. El presidente andaba chequeando. No crean que el presidente Ortega solo se montó al bus porque quería figurar. Él porque va a chequear el trabajo que anduvieron haciendo sus representantes, o nuestros representantes más bien, porque ellos representan a la población nicaragüense. El trabajo lo está asignando el presidente Ortega, pero son representantes de nosotros mismos. Entonces, él llega a chequear en sitio de que verdaderamente esos vehículos es para la capacidad técnica del sector al que va dirigido esos buses. 40 de pie y 40 sentados y 40 de pie. Entonces él pregunta, ¿cuántos asientos? ¿Cuántos de pieles? ¿Cuántos agarraderos tiene? 40. Entonces es un llamado al que yo le hago en esta ocasión a los transportistas. No sobrepasen estos vehículos. Porque a medida que usted sobrepasa la cantidad de personas para lo que está capacitado estos vehículos, si usted lo sobrepasa, le está cortando la vida a estos vehículos. Le está
acortando la vida de trabajo mecánico a estos buses. Así como lo ustedes escucharon. Y el presidente de Ortega por eso andaba en estos buses, porque él fue a verificar esto. Y han habido accidentes en otros vehículos, porque han habido pasajeros que han ido colgados de las puertas de estos buses, no de estos nuevos, ¿verdad?, pero de los otros anteriores, y se han caído y han fallecido. Entonces, las unidades viejas implicaban un riesgo para la población nicaragüense, pero estas unidades nuevas te dan seguridad para esa misma población nicaragüense, y es un llamado enfático que yo quiero resaltar y recalcar a estos representantes de este sector urbano colectivo. Está muy bien, por supuesto que está muy bien. Por supuesto que está muy bien. Nos estamos enrumbando a lo que es la modernización total del sector urbano colectivo de este país, sus departamentos y, por supuesto, sus municipios. Pero tenemos una responsabilidad doble, triple, diría yo, en cuidar los vehículos, en darle seguridad a la población nicaragüense y en no hacer quedar mal la gestión de este gobierno. Porque lo primero que la población dice, son vehículos, son buses chinos, no sirven. No es que no sirvan. Claro que sirven. Pero si usted cuida sus unidades de vehículos, si el transportista, el conductor, cuida esos vehículos y no lo sobrepasa de la capacidad para lo que ellos están hechos, están fabricados, esos vehículos van a perdurar. Van a tener su vida útil, van a cumplir con su vida útil. Pero si usted lo sobrepasa, usted le acorta la vida útil a esos vehículos y por ende pone en peligro, en riesgo la vida de esos usuarios. ¿No se acuerdan? En tiempos pasados, en años pasados, un niño se salió por el piso de uno de estos buses urbanos colectivos y se murió. Le pasó la llanta del bus encima, se cayó por el hueco del piso de ese bus. Entonces, que ese tipo de tragedia, que ese tipo de acontecimientos no vuelvan a pasar nunca más. Porque nos están dando esos vehículos nuevos, nos están renovando la flota y modernizando la flota de vehículos de nuestro sector urbano colectivo. Porque en gobiernos pasados nos daban vehículos usados, que eran marca internacional, que eran, qué sé yo, qué marca de buses existe. Pero aquí no es la marca, aquí no es la condición del vehículo, aquí es el que usa, el que maneja y el que brinda el servicio, el que tiene la obligación de cuidar en su totalidad esos vehículos. En primer lugar, cuidar los vehículos para alargarle la vida útil de cada uno. Segundo, garantizar la seguridad de los usuarios. Y es responsabilidad de la cooperativa y es responsabilidad del conductor de garantizar la seguridad de sus pasajeros. Porque si no, o sea, no estamos haciendo nada. Les pueden traer buses Pegaso, le pueden traer Marco Polo, pero si ustedes no cumplen con las medidas pertinentes o los estándares para garantizar la seguridad del ciudadano, o más bien para alargar la vida útil de estos vehículos, entonces no estamos haciendo nada. Ni que le traigan un tractor o un tanque, no se va a mantener o no va a prevalecer lo que es la vida útil de estos vehículos. Y lo peor aún, poner en riesgo a los pasajeros. Entonces, un llamado
crítico, si ustedes quieren llamarlo así, valga la redundancia, y a lo mejor les puede molestar a algunos usuarios, a algunos transportistas, pero eso a mí me tiene sin cuidado, porque aquí las cosas hay que decirlas como son. Están lindos, son nuevos, pero son responsabilidad de usted como conductor, de usted como cooperativa, en que esos vehículos sigan así como se los entregaron el día de hoy. Por ese lado, a Ciudad Sandino se le entregaron 133 vehículos. Algo histórico, porque en gobiernos pasados este municipio no se habían cambiado los buses, se mantenían los mismos buses viejos. Aquellos buses amarillos, aquellos buses, unos buses viejos que habían, que venían de Estados Unidos y aquí los metían, y eso era lo que le daban al sector transporte, perdón, al usuario. Y algo también que yo quiero hacer un llamado, esos Pegasos, hacer llamado ahora a la población nicaragüense. Ahora me toca hablar para la población nicaragüense. Miren, nosotros somos los que ocupamos este transporte, particularmente el sector laboral. Los que van a la zona franca, los que van a las maquilas, los que van a las gasolineras a laborar, algunos bancos, los que trabajan en las empresas privadas, en su minoría, porque la mayoría andan vehículos, y el sector del Estado. Los que van a los mercados son los que ocupan el transporte. Mucho, mucho, mucho. Porque van a hacer sus compras y esas cosas. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como usuarios es esta. ¿Queremos transportarnos en vehículos que estén hechos chatarra en 2, 3, 4 meses? ¿Queremos andar nosotros en vehículos rayados, manchados, sucios, y que nuestros hijos que van a las escuelas en los mismos buses, que anden de esa manera en estos buses nuevos que acabamos de adquirir? Tenemos que ponernos las manos en la conciencia. Yo creo que a nadie le gusta ir en un vehículo o andar en un vehículo incómodamente. Yo creo que a nadie le gusta ir en un vehículo donde ya quebraste un asiento, ya hiciste un hoyo en el piso, ya rayaste la pared, ya quebraste un vidrio. Yo creo que a nadie le gusta andar así, ¿verdad? Entonces tenemos que ser condescendientes con nuestros familiares, amigos o conocidos que también ocupan ese transporte urbano colectivo. Hay que ser condescendientes, porque todos lo usamos, todos. Yo en su momento, cuando en los años 90, yo anduve en bus también. Yo me acuerdo que yo me montaba en la 112, porque vivía aquí en Lindaví, me montaba en la 112, iba a hacer visita hasta Vía Libertad, de terminal a terminal, en esos buses Pegasos. Sin embargo, esos buses andaban desbaratados. A mí, como usuario en aquellos entonces, a mí no me gustaba andar en esos buses, se lo digo francamente, pero eran los únicos buses que teníamos, porque los gobiernos de aquellos entonces no notaban el valor que nosotros merecemos como nicaragüenses y como sector de usuarios de este transporte urbano colectivo. Y te daban cualquier porra vieja que anduvieras vos en bus. Sin embargo, con este gobierno es totalmente diferente. No son vehículos usados, son vehículos nuevos. Pero esos vehículos nuevos es responsabilidad de nosotros que se mantengan así. Es como cuando usted se compra un par de zapatos nuevos, de usted depende que ese par de zapatos, a pesar de que ande en el piso, no pierda
la esencia de ser o verse como huela o a un zapato nuevo. Pero si usted quiere, está acostumbrado y no es condescendiente con usted mismo, por ejemplo, usted lo que va a andar es una porra vieja, como bus, y está acostumbrado a eso. Yo creo que no es justo. Entonces, este llamado, ya se lo hice a los transportistas, pero este llamado también ahora se lo hago a nosotros como usuarios. Queremos seguir dando lástima, queremos seguir montándonos en esas chatarras, en esas porras viejas de vehículos, que hoy tienen un asiento y mañana no tienen otro. Hay que ser un poco condescendiente con los otros usuarios de este sector, de estos vehículos. Tenemos que cuidarlos. Están muy lindos, tan bonitos, son grandes. Pero debemos nosotros cuidar esos vehículos. Tenemos que hacerlo. Porque lo que ponemos en riesgo es la vida también. La vida de nuestros hijos. La vida de nuestros familiares. Porque un daño que le haga a usted a ese vehículo, tal vez no le va a pasar a usted mayor cosa, pero sí le va a pasar al otro que viene detrás suyo y que se va a montar. Entonces, podemos vivir con la conciencia de estar desbaratando las cosas que a nosotros nos cuestan tanto. Podemos tener eso. ¿A usted le gusta construir para luego destruir? ¿Verdad que no? Entonces, tenemos que ser diferentes. Tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de un gobierno que nos está dando el valor, está reemplazando las unidades de buses para nuestra seguridad, para nuestra comodidad, para nuestra tranquilidad. Ya lo hicieron con las carreteras, se está continuando haciendo con lo que son el desarrollo de las carreteras, de la infraestructura de nuestros vehículos. Recordemos también que se tiene un subsidio para el transporte, un subsidio porque el precio de los transportes están congelados en 2.50 y esto es algo, yo como lo decía al principio del programa, es algo histórico para los ciudadanos, las personas que habitan aquí en Ciudad Sandino, porque miren esa imagen, congelame esa imagen, Iván Morales, por favor. Miren qué tranquilidad y qué comodidad los que van esas personas. Pero si usted atenta contra esa tranquilidad, ya estamos mal, ya vamos mal. Pero también tiene que estar pendiente a que la persona que va a la par suya, a que el otro pasajero, que a lo mejor no lo conoce usted, altere el orden, o más bien, si el orden que llevan esos buses, o la limpieza que llevan esos buses, usted tiene que estar pendiente también, y hacerle un llamado, porque todos tenemos derechos, igual como lo decía, responsabilidad, pero también tenemos obligaciones, la responsabilidad es cuidarlo, pero la obligación es que el otro no lo destruye. Entonces esa es parte de la obligación de nosotros como usuarios, como pasajeros, no solamente del conductor. Y usted también tiene su voz y tiene su voto en que si ese conductor, si ese transportista sobrepasa la capacidad de esos buses, tiene que quejarse con cualquier persona del Ministerio de Transporte o de las mismas autoridades que representan a este sector, como las cooperativas. Usted se puede quejar. Por eso es que iban a ponerme, por favor, mi número de WhatsApp. Para los amigos televidentes que nos quieran compartir, que nos quieran dar una opinión o bien una recomendación, nosotros se lo vamos a hacer llegar a este sector transporte. Pues nosotros tenemos la facilidad de hacerlo, porque somos medio de comunicación. Pero hay algunos usuarios, algunos ciudadanos, que quisieran decirle algo, alguna recomendación a los mismos
conductores, a los mismos sectores de lo que es las cooperativas de buses, y no lo dicen porque no saben a dónde dirigirse. Pero nosotros como medio de comunicación sí podemos transmitir esa recomendación y sí podemos transmitir ese comentario por parte de ustedes como usuario y como pasajero. Tan lindos los vehículos, muy bonitos, muy oportuno, y hay que recordar que son 1.500 unidades de estos buses, los que vienen para paliar lo que es la necesidad y la modernización del sector urbano colectivo de este país. Fíjense que yo estaba escuchando el día de hoy en un programa de televisión al representante de la cooperativa Urecotraco, Danilo Sánchez, y así él hacía referencia, que estaba ahí también con el presidente, y hacía referencia a que en gobiernos pasados, en el gobierno de doña Violeta, estaba el ministro de la presidencia, que era Antonio Lacayo, que en paz descanse, y le decía a los representantes, a las cooperativas de ese entonces, decía que ellos no se metieran en nada, que los que se iban a encargar del transporte de este país iban a ser los chamorros, o sea, Carlos Pelas, y creo que era como alguien de apellido Terán, los Terán, de aquellos entonces. Y que ellos no se metieran en nada, que buscaran otra cosa que hacer, que fueran a sembrar plátano, cualquier cosa que fueran a hacer, pero que ellos no se metieran en nada. ¿Hasta dónde yo quiero ir con esto? De que en esos gobiernos la importancia, la poca importancia que se le daban a estas cooperativas de buses no se tomaban en cuenta. Tanto así que no se tomaban en cuenta que para que esas cooperativas pudieran ingresar buses a este país tenían que tener la aprobación o el aval del gobierno de turno. Pero ellos jamás le dieron la aprobación y nunca le dieron el aval para que ingresaran esos buses a Nicaragua. Entonces, ellos hacían el business, hablando de esos gobiernos, ellos hacían el business porque ellos querían ser los dueños y señores de lo que son el sector transporte de este país. Y obviamente, lógicamente, como el presidente Ortega no estaba en el poder, pues las cosas eran diferentes, muy diferentes, pero a pesar de eso, el presidente siempre estuvo ahí peleando y luchando por este sector. Y no es tanto que luchaba ni peleaba por las cooperativas, no, fíjense que no. Lo que el presidente peleaba y luchaba era por su pueblo, por su población, para que los gobiernos de aquellos entonces reconocieran y reivindicaran los derechos que hoy el gobierno del presidente Ortega está haciendo y empezó a hacer desde el año 2007. Eso era lo que él hacía. Eso era lo que él hacía. Estaba peleando porque él sabe y está consciente de que el usuario de a pie, el usuario más vulnerable, más necesitado, es el que usa el sector urbano colectivo. Y por eso es que hasta el día de hoy el precio de un pasaje está en 2 córdobas con 50 centavos. El único país de Centroamérica y Latinoamérica donde el precio del pasaje para ir a un bus de un lado a otro está en 2.50. El único país. Pero es obvio, es lógico, solamente un gobierno que representa a su pueblo, que vive las necesidades de su pueblo y que viene desde abajo, es el que puede darle el valor a su población. Solamente un gobierno así, porque los gobiernos pasados tuvieron las mismas oportunidades y tuvieron más oportunidades todavía con la que tiene este gobierno, pero no lo hicieron.
Imagínense que ellos querían adueñarse del sector transporte. Y como no pudieron, no le daban el pase a las cooperativas para que metieran los buses y darle las comodidades, darle la tranquilidad y darle la seguridad a todos los usuarios que ocupábamos, porque yo también ocupaba el servicio público de transporte de este país. Solamente un gobierno comprometido con el pueblo nicaragüense. Ustedes bien, han visto. Primero vinieron los buses rusos, ahora vinieron los buses chinos, y se continúa modernizando y renovando lo que es la flota del sector transporte urbano colectivo de este país. Pero también tenemos un trabajo, tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad. Cuidar esas unidades para que no sean para 2 meses, para que no sean para 1 año, que cumplan con su vida útil. La vida útil de un vehículo, según las fichas técnicas de los fabricantes, es de 5 años. Esa es su vida útil. 5 años. El gobierno ha venido renovando, ha venido reemplazando estas unidades porque verdaderamente nosotros los nicaragüenses no merecemos vivir bien. Nos merecemos vivir bien. Gracias a Dios ya quedó atrás en el pasado, en la historia, en la basura de la historia, lo que nos hicieron vivir gobiernos neoliberales. Es feo estarlo recordando esto. Es feo estar recordando esta situación y estas acciones, pero algo hay que mantener vivo en la mente para que no vuelva a suceder nunca más. Para que no vuelva a suceder nunca más. Fíjense que en la actualidad, vos ves, por ponerte un ejemplo, vos ves que la Chureca desapareció. Y en la Chureca, las personas que vivían de ese basurero más grande, enorme, de Centroamérica, creo yo, la Chureca, habían personas que iban a buscar comida ahí. Pero solamente con este gobierno, ese botadero de basura desapareció. Y ya no es la misma, las personas ya no viven de eso, de la basura. Porque había personas que iban a buscar basura y iban a vender. Y iban a comer inclusive de lo que otras personas botaban ahí en la Chureca. Y eso desapareció. Lo que se hizo fue un campo habitacional donde fuera Chureca. Entonces, cuando vos te das cuenta que el gobierno viene reivindicando los derechos y mejorando tu calidad de vida, te llega al sector energético, al sector de la salud, al sector educacional, al sector tecnológico, a las diferentes carreras técnicas que te proyecta a través del INATEC, las facilidades que te da para que emprendas un negocio propio y que ya dejes de andar recolectando basura, de andar en los semáforos pidiendo. Y vos te das cuenta que este gobierno lo que viene haciendo es viviendo las necesidades de su pueblo. Verdaderamente te sentís agradecido, muy agradecido, y ahora venís y te cambia o te reemplaza las unidades de buses por unas unidades nuevas, que no vas a andar, ya no los pisos de los buses ya no están podridos, ya no se te puede salir un familiar, un chavalo por ahí y se va a matar porque había hoyos en las unidades viejas. Entonces cuando vos te venís y te das cuenta, te pones a analizar, ¿verdad?, la calidad, o más bien la calidad de gobierno que tenés, caes a
a la realidad de que tanto que nos hicieron vivir gobiernos pasados, tantas condiciones infrahumanas que nos hicieron vivir, porque sencillamente ellos creían, los pudientes de aquellos entonces, las oligarquías, los chamorros, las familias de apellidos, de renombre, nos hicieron vivir y nos trataban como que éramos, qué sé yo, unos peones, unos mozos, que ellos eran los dueños y señores de este país. Y los derechos no estaban, no los teníamos todos. Hoy te vas a la realidad, te das cuenta que el mismo derecho que tiene el que va en un bus es el mismo derecho que tiene una camioneta Toyota Hilux, por ejemplo. Tenés los mismos derechos porque podés entrar a los mismos centros de compras, podés entrar a los mismos restaurantes, tener las mismas oportunidades para estudiar o tener las mismas facilidades para ir a chequearte tu salud y todas esas cosas. Entonces, vení y lo único que queda es agradecer ese trabajo que viene haciendo este gobierno en representación del presidente Ortega. Y yo creo que se le debe muchísimo al gobierno, al presidente Ortega, muchísimo. Pero bien, yo no quiero ahondar mucho en esas situaciones porque este programa que yo hice era una manera de concientizar a los usuarios, concientizar a los dueños que prenden, que dan más bien el servicio urbano colectivo, felicitar nuevamente al gobierno, ¿verdad? Y solo me queda decirles que pongamos un granito de arena para que estas unidades que recibimos la semana pasada y que hoy ya están trabajando, continúen así. Y no que se vayan en 2 meses, no que se choquen en 1 año, no que agarren fuego en 15 días, que perduren y que cumplan con su vida útil por la que esté estipulada por el fabricante. 3, 4, 5 años. Porque somos nosotros los únicos que podemos cuidar esa unidad, somos nosotros mismos, nadie más. Y digo nosotros porque el que anda el vehículo, el conductor, tiene que cuidarlo. El de la cooperativa, que es el que da el servicio, tiene que cuidarlo. Y el usuario, que es el que ocupa el servicio, tiene que cuidarlo. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién más lo va a hacer por nosotros? Los ticos, los hondureños, los guatemaltecos, los panameños. Somos nosotros, los nicaragüenses, porque son vehículos específicamente para Nicaragua, para el transporte urbano colectivo de este país. Y si nosotros no cuidamos, si nosotros queremos seguir viviendo en el pasado, andar en aquellas porras-vías de vehículos, pues entonces haga lo contrario de lo que yo acabo de decir. Pero bien, el tiempo se me fue, desgraciadamente. Volvemos, si así lo permite, el día de mañana con un programa similar. Buenas noches y que Dios nos bendiga a todos. El pueblo decidió el camino del progreso, seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud, con Daniel ganamos, 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 el pueblo ganó. Tu vida se divide en muchas conexiones. Cuando vas, cuando venís y cuando... En fin, es decir, estás full conectada. Porque si tenés internet residencial, televisión, línea fija y móvil postpago con Claro, sos full Claro. Por eso recibís doble internet en tu postpago y podés llevarte tu Samsung Galaxy A14 desde $28.99. Solo escribinos por WhatsApp al 8859 4x0 y obtené más beneficios por ser full Claro, junto al internet más rápido de Nicaragua.
Mi primo siempre me traía regalos. Después me chineaba y manoseaba mi cuerpo. Le conté a mi maestra y le dijo a mi mamá que lo denunciara por violencia sexual. Cuando mi tío venía a la casa me abrazaba fuerte, me besaba en la boca y me decía, ¿te gusta? Yo me sentí incómodo. Le conté a mi tía y lo denunció ante la policía por abuso sexual. El amigo de mi mamá me espiaba cuando me bañaba. Después me tocaba. Me decía que si le contaba a mis padres me iban a echar la culpa. Le conté a mi abuelita y lo denunció en la policía por abuso sexual. Los delitos sexuales contra la niñez son cometidos casi siempre por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales las señales de peligro del abuso sexual. Que sepan que tocarle sus partes íntimas es un delito y debe denunciarse en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. No teníamos mucho para dar. Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro. A mí me molestó. Pero no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio. Pero mi padre hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre. Hicimos algo bueno aquel día. No hay otro don mejor que el de dar, según lo que creas, así será. El interés por los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor.